recibido información, tenemos información de muchas cosas. Podemos inclusive tener conocimiento de algunos aspectos en cuanto a al desarrollo de la vida humana, etcétera, en cuanto a conocimiento de acuerdo a lo que se ha investigado, de algo que queremos tener. También instrucción, hemos recibido instrucciones. También hemos observado, la observación son formas que podemos desarrollar para poder tener conocimiento en nuestra vida. Y eso nos lleva, el observar, meditamos el día de ayer en la célula de pastorado en casa, que nos lleva a ser buenos discípulos. Algo que hacían los discípulos del Señor Jesús era que lo observaban. Y un aspecto en nuestra vida que nos lleva a abrir nuestros ojos del entendimiento es la inteligencia también. Entonces, qué bueno pensar en esto. Entonces pensemos, y les invito a que pensemos en cada uno de estos aspectos. Vamos a desglosarlos acerca de la información, igualmente la investigación, la observación, la inteligencia. Pero ante todo quiero que pensemos en la revelación que el Espíritu Santo quiere hacernos a cada uno de nosotros en estos tiempos. Amén. La revelación del Espíritu Santo. Vamos a leer la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículos 6 al 16. Epístola del apóstol Pablo a Corintios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6, y vamos a leer hasta el final de este capítulo. Amén. Dice, la revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Ya encontraron todos esta porción? Primer epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 6. Dice la Escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque podemos avanzar en bendición. Tu gloria, tu gracia, tu amor siempre están a nuestro lado para traer vida y bendición a nuestro ser. Espíritu de Dios, glorifícate. Gracias, Señor, porque yo sé que mi Redentor vive. Habla a nuestro corazón y a nuestra mente. Habla a nuestro espíritu, Señor, porque te pertenecen, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que meditemos en algunos aspectos antes de llegar al punto central de
esta enseñanza de la palabra del Señor. Podemos pensar en la revelación del Espíritu Santo y tengamos ese punto, digamos así, ese concepto claro, o vamos a darle claridad, pero hay aspectos que nosotros hemos adquirido. Por ejemplo, la información se constituye para beneficio de nuestro ser. Para otros usos de este término, podemos sentir o pensar que la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. Esta es la expresión que da el diccionario. Ese mensaje hace que cambie el estado de conocimiento de una persona o el sistema que recibe de dicho mensaje. Información es la que nos ubica. Por decir algo, usted llega a un edificio, a un lugar, a un establecimiento, llámese un almacén, una clínica o un hospital o un lugar donde usted necesita hacer algunos trámites de impuestos. Siempre que usted entra aparece el aviso de información. Y usted entonces llega a ese módulo y dice: necesito que por favor me informe ciertos aspectos, necesito saber cómo hacer esto, y la persona le informa. O necesito que por favor me diga dónde puedo encontrar al jefe de este lugar, a la persona que dirige este lugar. Y ahí en información usted recibe la orientación para tal fin. Pero también cuando empezamos a tener información de muchos aspectos de la vida, circunstancias en cuanto al diario vivir, cómo podemos comportarnos en un lugar, cómo podemos comportarnos en una ciudad, en un municipio, en un país, cómo desarrollar algo para bendición. La información también es lo que trae el conocimiento, nos informa o nos trae el conocimiento de algunas cosas que pueden estar ocurriendo. Es un sistema también de control. Esto trae datos para nuestra vida. Podemos percibirlos y procesarlos. Cuando procesamos una información, esto puede cambiar nuestro estado de vida, lo que hace que podamos estar o más contentos o de pronto tristes, puede traer tristeza. Una información puede afectar nuestra vida, pero una información puede traer también buenos conceptos para nuestro ser. Y quiero decir que la palabra de Dios trae buena información. ¿Amén? Es una guía para nuestra vida. Dice la Escritura a través del Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay otro término de lo cual nosotros ya hemos sido dotados o hemos sido participantes, digámoslo así, que es la investigación. La investigación, según el diccionario, es considerada una actividad humana orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de cualquier carácter, ya sea carácter científico o de alguna circunstancia. Entonces, cuando investigamos, hay algo muy importante: obtenemos nuevos conocimientos. Podemos pensar en la investigación científica. El diccionario dice: es el nombre general que recibe el largo, complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de aplicación del método científico. Bueno, un poco de cosas que necesitamos, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, todo esto, cuando investigamos, podemos resolver problemas y tratar de explicar determinados aspectos que hemos observado, que vamos a hablar luego de la observación. Entonces, existe también la investigación en muchos aspectos, la investigación teológica. Y qué bueno saber que un medio, un manual de investigación también es la palabra de Dios.
Usted en la palabra de Dios puede investigar muchos aspectos en cuanto a la vida del hombre. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y podríamos ahondar en esto de la investigación. Pero quiero llegar al punto en el cual nos concierne en esta mañana, que es acerca de la revelación del Espíritu Santo. Hay otro aspecto, la observación. La observación, como técnica de investigación, consiste en ver y oír los hechos y los fenómenos que queremos estudiar. Es decir, se necesita observar. Aprendamos a ser como Jesús y aprendamos a desarrollar una vida de observación como lo hicieron los discípulos. Pasar tiempo con el Maestro es muy importante. Podemos observar la vida de Cristo a través de la palabra de Dios. El Nuevo Testamento habla de la vida del Señor Jesucristo, pero definitivamente el propósito de la palabra de Dios es que conozcamos a Jesús. Por eso dice la Escritura, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Hoy podemos entender que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y podemos, en la observación, cuando observamos al Señor, en su proceso de vida mientras estuvo aquí en la tierra, fue ejemplo, y todos los actos que Él hizo, todo lo que Él hacía, dice la Escritura, cada aspecto no podía caber o no cabe en todos los libros que puedan existir en la tierra. Porque cada acción era la palabra viva, desde su nacimiento, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, en su tiempo en el cual pudo experimentar una relación con las personas hasta que murió a los 33 años. Pero cada hecho era la vida, la palabra de vida. Todo lo que accionaba o todo lo que el Señor decía, todo lo que Él realizaba era para vida y para bendición. Aunque muchas veces tuvo dificultades con los fariseos, con los escribas, con los publicanos, en muchas áreas y en muchos aspectos en cuanto al conocimiento, pero siempre el Señor fue y es la palabra viva. Amén. Él es la palabra viva. Necesitamos observar la vida de Cristo para aplicarla a nuestro ser. Querer ser como Jesús es importante. Él nos enseña a caminar y a obedecer. Qué bueno tener la habilidad de observar para ser esos discípulos de Cristo obedientes. Por ejemplo, pensábamos en el caso de Nehemías. Sabía cómo podía concentrarse porque él sabía observar. Y al observar, entonces él podía concentrarse y hacer las cosas bien. Él observaba todo de tal manera que los distractores que venían a su vida en un tiempo que era necesario construir los muros de Jerusalén, antes de gobernar a Jerusalén, él construyó los muros en 52 días, pero él necesitaba permanecer ahí activo por lo que había observado. Él sacó varias noches y varios días antes de comenzar una construcción de un muro, usted puede leerlo en Nehemías, el libro de Nehemías, para observar qué era lo que necesitaba hacer. Y cuando tuvo claro todo lo que observó y qué era lo que iba a hacer, entonces empezó a hacer lo que era referente a la construcción o a la reconstrucción de los muros, y se concentró tanto en lo que estaba haciendo que nada pudo distraerlo, y pasaba largas horas en oración buscando respuestas correctas para bendición de su vida. Pero quiero, antes de tomar el punto de la revelación, es la inteligencia. ¿Cuántos son inteligentes aquí? Bueno, por ahí en los carros hay un monachito con el dedo aquí, ¿cierto? Dice inteligencia vial. Inteligencia. Y nos dice, seamos inteligentes. Y en la publicidad me puse a observar alguna publicidad, pero solo vi una, de un señor que iba en su moto y se metía en la parte peatonal. Y el señor que iba y un peatón que iba con su niña le decía al hombre, inteligencia, sea inteligente. Ahora, gracias a Dios, porque
Dios nos ha puesto muchas cosas para que procedamos de manera adecuada. Y podemos ser inteligentes si entendemos el manual. Seamos inteligentes en lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere buenas cosas. Mire, una ciudad, por ejemplo, si tomamos esta parte de la inteligencia vial, si usted comienza a caminar por una avenida, por la avenida, por donde van los carros, ¿qué puede pasar? Lo pueden atropellar, ¿cierto? Pero para eso se diseñó digamos, la senda peatonal. Entonces, ¿qué nos dice la inteligencia vial? Que caminemos por la senda peatonal. Cuando usted ve un puente peatonal, entonces usted debe usar el puente peatonal. Porque qué triste que en las estadísticas hay muchas personas que han muerto atropelladas por un carro al lado del puente peatonal. Y creo que es diariamente, casi una persona diaria, por no utilizar un puente peatonal solo en la ciudad de Bogotá. Tremendo, ¿cierto? Teniendo la manera de poder cruzar sin que nadie le moleste, pues entonces hay que usar el puente peatonal para no tener el riesgo de ser atropellado por un vehículo. Entonces decía, esto es inteligencia vial. Si usamos la cebra, bueno, todos estos aspectos, esto en una ciudad, en un municipio, en fin, necesitamos inteligencia. La inteligencia viene del latín intelligentia, que es la capacidad de pensar, la capacidad de entender, de asimilar, de elaborar información, de utilizarla para resolver el problema. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la inteligencia, entre otras acepciones, como la capacidad de entender o comprender. Capacidad de entender o comprender y como la capacidad para resolver problemas. Entonces la inteligencia es la que puedo poder entender algo y comprenderlo, pero también la inteligencia es lo que me capacita para resolver problemas. Gloria sea al Señor, porque en la plenitud de Dios está la inteligencia. Dios quiere que seamos inteligentes. Y doy gracias al Señor porque la Escritura lo expresa. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 11, versículo 2. Isaías, capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará el Espíritu de Jehová. Espíritu de Jehová, aquí está la plenitud del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. ¡Qué bueno! Y dice, no juzgará según la vista de sus ojos, ni agüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. De tal manera, mi hermano, que qué bueno es la plenitud del Señor en nosotros. Aprender por observar a Jesús. Jesús fue inteligente. En Él estaba la plenitud del Padre. Estaba el Espíritu de Jehová. Estaba el Espíritu de sabiduría. Estaba el espíritu de inteligencia, estaba el espíritu de consejo, estaba el espíritu de poder, estaba el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Jehová. Qué importante es la inteligencia, de tal manera que podemos entender y comprender las cosas, pero también nos da la capacidad para resolver muchos problemas. La palabra de Dios, la Santa Biblia, esta es la revelación de Dios para nosotros. Y esta palabra nos da inteligencia para que podamos conocer y entender. Pero esta palabra también nos da la capacidad
de poder resolver problemas para bendición. Entonces, la inteligencia trae bendición a nuestra vida y está ligada a la percepción y a la capacidad de recibir información y también a la capacidad de almacenar esa información. Pero qué importante es la revelación del Espíritu Santo en este tiempo. Y algo que quiero que subrayemos en la lectura que hemos hecho en este día, en el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 6. Y es lo que Dios trae para nuestro ser, lo que el Señor quiere que avancemos. Dios quiere darnos a conocer muchas cosas. Y dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene o las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Mire, mi hermano, qué hermoso es entender el amor de Dios en nuestra vida. Y qué hermoso es saber que Dios quiere darnos a conocer tantas cosas hermosas y tantas cosas maravillosas y tantas cosas poderosas, de tal manera que Él quiere revelarse a su iglesia, a los que estamos en Cristo. Es necesario establecer el fundamento, y el fundamento es la vida en el Señor. Si conocemos a Cristo, si permanecemos en Él, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a Dios no podemos decirle, como posiblemente algunas veces le decimos a nuestra esposa, mi amor, te amo. Y la esposa, con un paño con hielo en sus ojos, dije, parece que no fuera así porque me dejaste el ojo un poco amoratado. Y qué tremendo es, hermanos, decirle al Señor, Señor, yo te amo, cuando Él mira mi corazón. Yo agradezco a Nelson que está aquí porque siempre que digo esta palabra, le aprecio mucho a mi hermano Nelson, pero fue una de las primeras palabras que me impactó. Cuando él estaba coordinando la juventud, me dijo, pastor, mire, hay algo que está en mi corazón. A Dios no lo podemos impresionar con nuestras lágrimas ni con nuestros... ¿no? A Dios no lo podemos impresionar porque Él, cuando llegamos ante su presencia, Él mira nuestro corazón. Por eso, estas cosas que Dios tiene preparadas, que Dios quiere revelar en este tiempo, es para los que le aman. Y cuando yo le digo a Dios, Señor, te amo, Él mira mi corazón. Ahora, mi hermano, lo más hermoso de decirle al Señor, te amo, es porque Él sabe nuestra condición y sabe cómo estamos andando en Él. Si vivimos en santidad, qué hermoso que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y el hecho de que yo le diga, te amo, es porque estoy viviendo como Él quiere que yo viva. Porque Él me creó a mí para bendición. Él no me creó a mí para estar en cola, ni para estar rezagado, ni para estar miserable, ni para estar deshecho, ni para estar por allá ausente de la bendición. Dios me creó a mí para bendición. Y cuando yo le digo a Dios me ama, cuando yo le digo a Dios que lo amo, Él mira mi condición y me ve alegre y dice, sí me ama. Y me ve con un semblante de bendición y dice, sí me ama. Y me ve que no estoy en pecado, ni en iniquidad, ni en adulterio, ni en fornicación, ni en los deleites de la carne, y dice, sí me ama. Porque Él, la forma como le demostramos a Dios que lo amamos, es sabiendo caminar en sus sendas. Y las sendas del Señor son de santidad y de bendición. Si estamos en mentira y le decimos, Señor, yo te amo, dice, este no me ama porque es un mentiroso.
Si estamos maldiciendo, haciendo cosas incorrectas en nuestro diario vivir y le decimos, Señor, yo te amo. Y Él dice, este no me ama, no puedo revelarles de mi espíritu, no puedo revelarle lo que está en mi corazón, no puedo hacerlo porque no me ama. Dios tiene preparadas cosas para este tiempo y es necesario que podamos discernir los tiempos. En el tiempo del pueblo de Israel habían hombres que se experimentaron en los tiempos, digamos así, que se prepararon para entender los tiempos. Y Dios quiere que tú y yo estemos listos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay mucha confusión, mi hermano. Se levantan muchos conceptos que son extraídos, tocados o tomados de la palabra de Dios y traen confusión. Pero como no somos inteligentes en la investigación, en la observación, entonces podemos ser como niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, por cualquier viento de doctrina. De tal manera que si somos inteligentes y obtenemos todos estos aspectos anteriores, pero está la revelación de Dios en nuestra vida, entonces ningún viento de doctrina nos puede llevar de un lado para otro. Necesitamos afianzarnos en el Señor. Necesitamos empezar a avanzar como el Señor quiere que avancemos, fortalecidos, caminando por las sendas de rectitud, sabiendo que en el Señor somos más que vencedores. Yo me gozo, hermanos, de tenerles a ustedes, a cada uno de ustedes en particular, en este lugar, porque somos parte de la iglesia del Señor. Pero es necesario que empecemos a sentar nuestro diario caminar, a empezar a cimentarnos en una congregación, en un lugar donde se comparta la palabra de Dios. Si usted desea cimentarse en este lugar, bienvenido, mi hermano, pero no quiero que sea como una onda del mar que va de un lado para otro, buscando a ver dónde le dicen la palabra más dulce y más agradable. Lo que me gusta de parte del Señor que ha puesto en mi corazón es poder compartir la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice la Escritura, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay una acción anterior a ese resistir, y es someternos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El sometimiento a Dios significa que cada observación, cada conocimiento, cada aspecto importante en cuanto a la investigación que llega de parte del Señor para mi vida, hace que yo pueda entender que el someterme al Señor es obedecer, porque el obedecer a Dios va a traer los mejores beneficios para mi vida. La palabra de Dios es muy hermosa y es bien sencilla, mi hermano. Hablamos el viernes de las recomendaciones que Dios tiene para el marido, si quieren ver el mensaje del viernes, para la esposa, para los hijos y para los padres. Y cada una de ellas dice para que te vaya bien. Al esposo le dice, ame a su esposa. Y muchas veces observamos eso. Y ámela como Cristo amó a su iglesia. Y está hablando a los creyentes, a los que entienden qué es la vida cristiana y conocen a Cristo. Como Cristo amó a su iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Y luego dice, de esta manera, queridos maridos, le dice Dios el Padre a cada uno de nosotros, los que estamos casados, ustedes van a tener una entrada en mi presencia y van a tener respuestas en todo lo que pidan. Y tenemos manuales de psicología así de grandes para decir,
Bueno, esto es la forma del comportamiento humano, pero Dios tiene unas palabritas muy sencillas donde dice: ame a su esposa, respétela, trátela como vaso más frágil, hónrela, investigue cómo es la mujer, sus comportamientos, eso requiere un tiempo, pero qué importante es decir simplemente ámela y busque en ella bendición, y te va a ir bien. Y a la mujer le dice: mujeres, estén sujetas a sus esposos, ámenlos también, respétenlo, para que sus oraciones no tengan estorbo. A los padres le dicen: no provoquen a ira a sus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y en Proverbios nos enseña cómo disciplinar a nuestros hijos, cómo exhortarlos, pero nos lleva a la importancia de una disciplina correctiva, una disciplina instructiva. Pero también cuando hay ausencia de disciplina, entonces viene la vergüenza, porque el padre que no disciplina a su hijo, será el hijo que no es disciplinado, va a ser vergüenza para la madre. Y hermanos, en la medida que la revelación del Señor está en nosotros, debe ser parte de nuestra vida. De tal manera que podemos someternos a Dios. Es lo más hermoso, el sometimiento a Dios. No es como que Dios nos coge y nos dice: te sometes a mí, o si no, no es así. No es el sometimiento a Dios, es decir: aquí estoy, Señor. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos abraza, me dice tan lindo, nos pone en sus rodillas, nos alza y nos dice: qué bueno. Muchas veces pensemos que la palabra sometimiento es como: aquí te tengo sometido. No, es una acción donde digo: Señor, yo hago lo que esté acorde a tu palabra.